Antes mencionaste a Cristina y sobre su salud. En un momento le dijiste pobre vieja enferma. Sí. ¿Te arrepentís de esa frase? Sí, es un poco fuerte, sí. ¿Con Macri no te enojaste? No, no me enojé porque tampoco nunca esperaba mucho de Macri. Bueno, la pregunta es, ¿dónde está Macri? Está decidido que no estuviese en la exposición en la primera línea de fuego, digamos. Bueno, está claro que sería el punching ball. Yo lo que quiero es salir de ese falso dilema. Es un falso dilema la economía o la salud. En verdad el secreto es tratar de preservar la salud antes que nada y que la economía se dañe lo menos posible. Pero está visto que dejar abierta la economía no garantiza que no se dañe la economía. En estos días que inclusive muchos argentinos están volviendo a salir porque se habilita su trabajo, lo que sea, tienen que saber que están saliendo a otro mundo distinto al que pensamos el 1 de marzo. Totalmente. Es otro mundo, que nos exige otros cuidados, otras precauciones. Y la verdad que nos parece que después de 46 días uno tiene toda la legitimidad de preguntar. Yo sé que para muchos políticos en Argentina la pregunta es prácticamente inadmisible. ¿Qué es esto de dudar? ¿Cuál es la idea respecto de la cuarentena? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hay cuarentena en este momento? No hay cuarentena desde hace rato, no es en este momento, no hay cuarentena desde hace rato. Y esos números que dice Nacho son números de hace unos días atrás. Recién dentro de 4 o 5 días vamos a tener los números de la catástrofe de hoy. Esto es una catástrofe. Hay una catástrofe. Míralo, eso es una catástrofe. Eso es gente. Eso es gente. El compañero Amado es Amado Vudú. Estuvimos en una teleconferencia conversando de posibles soluciones para diferentes problemas. Eso es lo que estábamos consultando ayer con el compañero Vudú. Instalaron que Vudú va a ser asesor del gobierno de la provincia de La Rioja, cosa que ni me lo pidió, ni tampoco le pedí yo a él, ni tampoco hablamos de ese tema. Pero instalaron eso como porque él me asesoró, él me dijo cuál era su opinión con respecto a esa medida. Prometo que voy a subir el estatus. Queremos pluralidad de voces. Bueno, nosotros tenemos que tratar de apoyar esos medios. Son medios que con mucha dificultad y donde hay análisis de mucho valor, francamente, ¿no? Prometo que me voy a suscribir. Buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos a una nueva edición de Alta Data, el lugar donde te enterás todo lo que pasa. En un toque vamos a repasar los números hoy de lo que es la pandemia del coronavirus acá en Argentina y sobre todo lo que es en la provincia de Buenos Aires, en el área metropolitana y en la ciudad de Buenos Aires, las zonas más afectadas por la pandemia del coronavirus. Por otra parte, el New York Times salió a elogiar las políticas sanitarias del gobierno de Alberto Fernández y nos preguntamos cómo será la nueva normalidad que se nos viene a los argentinos, que vamos a empezar a salir al mundo luego del aislamiento obligatorio. Las cifras del día: 4.305.246 los contagiados en todo el mundo. Hay 290.037 muertos. En Argentina hay 6.278 contagios, 317 muertos, 1.862 recuperados. El mundo mira a la Argentina como ejemplo en el combate contra el coronavirus. Veíamos el diario inglés The Guardian, que elogiaba las políticas del gobierno de Alberto Fernández, y ahora el que salió fue el New York Times de Estados Unidos, ante la debacle que se está viendo en ese país. Destaca Alberto Fernández por el manejo de la crisis en un artículo titulado "El presidente Fernández sube en las encuestas por el manejo del coronavirus". El diario estadounidense señala que desde la implementación del confinamiento social, el mandatario incrementó su respaldo y reforzó su influencia política mientras se enfrenta a los acreedores con una importante renovación de la deuda. El mismo Alberto Fernández explicó que ahora salimos a otro mundo. No es fácil lo que nos toca pasar. No a nosotros, al mundo. Estamos enfrentando, como dije el primer día, un enemigo invisible que no sabemos dónde está, no sabemos en quién anida. Tenemos que cuidarnos mucho. En estos días que inclusive muchos argentinos están volviendo a salir porque se habilita su trabajo, lo que sea, tienen que saber que están saliendo a otro mundo distinto al que pensamos el 1 de marzo. Totalmente. Es otro mundo, que nos exige otros cuidados, otras precauciones, y siempre tenemos que recordar que estamos corriendo un riesgo saliendo a la calle. ¿Cómo será la nueva normalidad?
a la que alude Alberto Fernández. Te lo explica nuestro periodista Nicolás Lantos. Bueno, el tema lo puso sobre la mesa el ministro de Educación Nicolás Trota, acá en la Argentina, la semana pasada en el Destape Radio, cuando nos dijo que las clases no iban a volver a la normalidad hasta tanto no se descubre una vacuna para el coronavirus. Pero la verdad es que es un tema que en el mundo ya se está charlando, se está discutiendo ampliamente, que es la cuestión de que no se trata solamente de superar el primer pico, sino que va a haber que aprender a convivir con la enfermedad por varios meses o quizás algunos años, hasta tanto la ciencia no encuentre una solución o el mismo devenir natural y las mutaciones terminen por volverlo algo menos peligroso, cosa que puede pasar en meses, en años o no pasar nunca. Por eso es que hay que prepararse para un mundo nuevo, un mundo en el cual convivamos con el coronavirus. Hay muchos ejemplos de países que intentaron alivianar un poco su cuarentena, sus medidas restrictivas y tuvieron que dar marcha atrás. Pasó en Alemania, pasó también, por ejemplo, en Singapur, pasó en Japón, en Corea del Sur, el país que todo el mundo pone como ejemplo. El fin de semana pasado volvieron a abrir las discotecas. Fue una persona contagiada y hasta el día de hoy ya se detectaron casi 100 casos positivos a partir de ese único cabo que se escapó. ¿Sí? Y tuvieron que testear a más de 5.000 personas para evitar que se siga expandiendo. Esto implica lo imposible que va a ser volver a cierto grado de normalidad en el corto plazo si no tenemos alguna herramienta que nos inmunice. ¿Sí? Definitivamente nos vamos a tener que olvidar de ir a la cancha, de salir a bailar, de las grandes multitudes de público en un lugar. Sin embargo, hay otras cosas que van a poder ir volviendo a la normalidad, pero no hay que pensar esto como un pico que viene de una vez y se va para siempre, sino como olas, ¿sí? Esto es por lo menos en lo que coinciden la mayoría de los especialistas de todo el mundo, de una sucesión de olas de contagio que retroceden cuando se ponen medidas más estrictas, medidas que duran a lo mejor durante algunas semanas o algunos meses, y una vez que se logra controlar, se quitan las medidas y volvemos a tener ciertas libertades, pero bajo una situación de alarma, una situación de alerta, cosa que en cuanto vuelvan a picar los casos, se vuelvan a restringir las actividades, como una especie de canilla que va abriendo o cerrando a medida que es necesario. Cuando tenés pocos casos, permitís que se hagan más cosas. Cuando aparece un nuevo foco, un nuevo brote de muchos casos, haces que todo el mundo vuelva a encerrarse en sus casas. Esto es algo que se está planteando en todo el mundo y en lo que también está pensando el gobierno argentino, tal como dio a entender en manifestaciones, en las últimas entrevistas que han dado el jefe de gabinete o el presidente. Sí se puede dar marcha atrás con alguna de estas medidas cuando se requiera, pero además en la Argentina es tiempo de debatir otras cuestiones, es tiempo de debatir cómo va a ser esta nueva normalidad de la que habló el presidente, cómo va a ser esta nueva convivencia con el virus. En ese sentido, para tirar algunas puntas que después se irán desarrollando en las próximas semanas, pero hay planes para empezar a mover algunas industrias que funcionan en este momento en el conurbano al interior del país, si hay menos casos en el interior, una especie de refederalización, de relocalizar industrias más lejos de los grandes conglomerados. Esto movería también gente, ¿sí? Generaría un poblamiento del interior, lo cual no solamente permitiría pensar en un mundo post pandemia un poco menos urbano, un poco menos concentrado, sino que permitiría un movimiento que reactive la economía. También hay discusiones sobre reformas permanentes en el sistema de transporte público en la ciudad de Buenos Aires y en el AMBA, que sabemos que es la parte del país que va a durar con restricciones durante más tiempo, ¿sí? Y en el interior del país, a medida que logre controlarse el brote, ya hay muchísimas provincias que tienen muy pocos casos y que si seguimos así van a estar libres, mientras se mantenga cierto aislamiento, mientras no reciban una cantidad importante de gente de las zonas con contagios, ya sea dentro del país, el AMBA, la capital, algunos otros focos como Río Negro, Chaco, Tierra del Fuego, o desde el exterior, bueno, van a poder normalizarse más dentro de estas realidades aisladas. Muchas veces entre ellas están pensando en hacer asociaciones, incluso las provincias del noroeste argentino, con pocos casos en las últimas semanas, están pensando en armar una especie de región donde esté permitido el movimiento interno, incluso el turismo interno, para darle un poco de aire a esa industria tan castigada, pero siempre dentro de esos sectores sin contagios. Donde aparezca nuevamente un contagio, se volverá a cerrar la canilla. Un mundo distinto, ¿sí? Un mundo muy diferente al que estuvimos acostumbrados a vivir hasta ahora, es el que se viene a partir de esta pandemia.
¿Y cómo será? ¿Quiénes pagarán los costos? ¿Quiénes serán los grandes ganadores y los grandes perdedores en el nuevo modelo? Bueno, ese es el debate que se está dando por estos días y por eso es tan importante prestarle mucha atención. Y el presidente argentino fue muy claro contra los que quieren levantar la cuarentena de modo total y priorizar la economía. Esto les dijo. A mí me duele mucho cuando con tanta liviandad se dicen las cosas que se dicen. Y entonces, por ejemplo, se dice, bueno, no, levantemos la cuarentena porque se van a morir más por la economía que por la pandemia. Yo lo que quiero es salir de ese falso dilema. Es un falso dilema la economía o la salud. En verdad el secreto es tratar de preservar la salud antes que nada y que la economía se dañe lo menos posible. Pero está visto que dejar abierta la economía no garantiza que no se dañe la economía. Hay una clase dirigente que reúne a todo eso, que habla con mucha liviandad, con mucha ligereza, que uno lo llama Stalin porque le dice que se quede en su casa. La verdad no se puede hablar con tanta ligereza. Alberto Fernández también se refería a lo que está sucediendo en los medios, como vamos a ver ahora en Animales Sueltos, que hace algunos días nada más criticaban la cuarentena y ahora critican la flexibilización de la cuarentena. Un disparate total, mirá. 46 días, esto implica 46 días de parar el país, parar la economía, pararte a vos que estás en casa, hacerte quedar en casa. La pregunta es, ¿cuál es el plan? Si vos hacías hace unos días esta pregunta, eras prácticamente un subversivo, un terrorista que estabas intentando socavar la autoridad del presidente de la nación. Y la verdad que nos parece que después de 46 días uno tiene toda la legitimidad de preguntar. Yo sé que para muchos políticos en la Argentina la pregunta es prácticamente inadmisible. ¿Qué es esto de dudar? ¿Cuál es la idea respecto de la cuarentena? ¿Hacia dónde vamos? Lo otro es, te quedás en tu casa y yo te voy a decir cuándo salís. ¿Cuándo? No sé. Esta es la sensación que uno tiene hasta ahora, porque el lunes vence la cuarentena. Y la pregunta es, ¿hay algún plan para salir de la cuarentena? ¿Hay cuarentena en este momento? No hay cuarentena desde hace rato, no es en este momento, no hay cuarentena desde hace rato. Y esos números que dice Nacho son números de hace unos días atrás. Recién dentro de 4 o 5 días vamos a tener los números de la catástrofe de hoy. Que esto es una catástrofe. Hay una catástrofe. Míralo, eso es una catástrofe. Eso es gente, eso es gente. Digo, si vos ves estos números, es decir, ¿está dispuesto el gobierno a decir, vamos para atrás? Porque esto nos va a estallar, va a ser, alguna vez ahí sentado, un médico habló de una bomba viral. Bueno, y atención a lo que se dio hoy con Clarín y una nueva fake news clarísima. Y vamos a escuchar al gobernador de La Rioja qué dijo sobre Amado Vudú. Primero vamos a ver esto, mira, escúchalo. Lo último que te quiero decir, que ayer estábamos conversando, vos participaste creo en la teleconferencia, de forma pasiva, con un compañero que Amado, donde le decíamos que necesitábamos mínimamente... El compañero Amado es Amado Vudú, estuvimos en una teleconferencia conversando de posibles soluciones para diferentes problemas. Para un problemita en parte, no un problemita, sino un temita en particular que queremos desendeudar al sector público, a los empleados públicos. Los empleados públicos en la provincia de La Rioja, como que creo que en varias partes del país, tienen su salario prácticamente comprometido porque están en estas financieras encubiertas, que son Garbarino, Musimundo, Cetrocal, Tarjeta Naranja, etcétera, etcétera, que van a la compra, que financian la compra de los productos que ellos venden, y luego son financieras que con los intereses dejan comprometido el salario de los trabajadores. Eso es lo que estábamos consultando ayer con el compañero Vudú. Yo tengo un aprecio especial por él. Él nos ayudó muchísimo cuando él estuvo en el ANSES, en su oportunidad yo era diputado nacional. Por lo tanto, tengo un agradecimiento y ayer me emocionó verlo bien, verlo siempre con esa sonrisa y verlo siempre con una actitud positiva. La verdad, si me está escuchando, quiero mandarle un saludo enorme hacia él. Bueno, era Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, que dijo que había conversado con el ex vicepresidente, ex ministro de Economía, ex titular del ANSES, Amado Vudú, que está en su casa cumpliendo la prisión domiciliaria, una sentencia que no está firme. Esto es lo que decía recién Quintela. Y mirá lo que titularon los medios, mirá.
Ahí está, La Nación, coronavirus en la Argentina, el regreso de Amado Vudú, asesora al gobernador de La Rioja. Clarín, polémica medida, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, anunció a Amado Vudú como su asesor. Infobae, Amado Vudú asesora en temas económicos al gobernador de La Rioja. Algunos macristas también se subieron a esto, mirá. Por ejemplo, acá, con condena firme, Vudú en su casita y con trabajo de asesor en La Rioja, día negro para la justicia, la mala política protegiendo al delincuente, acá la sentencia de casación. Vemos también otro tuit, mientras el reo Vudú prepara su talonario de facturas, millones de argentinos perdieron su ingreso, su trabajo, su comercio, su fábrica, son unos inmorales. Bueno, vemos ahí a Daniel Sapsay, que dice Vudú ha sido designado consejero económico de La Rioja. El gobernador de esa provincia debe haber olvidado que la sentencia que lo condenó por delitos de corrupción también lo inhabilitó para ejercer cargos públicos. Otro triunfo de la impunidad. Otro tuit vemos acá. Cornejo, no correspondía a la domiciliaria Vudú, no corresponde que trabaje en la provincia de La Rioja, no corresponde que sigan soltando delincuentes, la pandemia es usada para los peores abusos del poder. Bueno, así instalaron una mentira directamente. Desde los medios y luego desde la política afín a esos medios, retroalimentándose. Pero es falso. Primero es falso esto, mirá, a ver. No hay condena firme. No hay condena firme. Primero, primera novedad falsa. No hay condena firme todavía. Y por otro lado, y lo más claro, es que nunca fue contratado ni como asesor ni asesora al gobernador de La Rioja. Lo tuvo que dejar en claro luego el mismo gobernador Ricardo Quintela, a quien escuchamos. En esa conversación informal le comenté una de las ideas que queremos poner en práctica, que está vinculado con lo que venimos haciendo hasta ahora, digamos, en nuestro gobierno, estos 4 meses y medio, 5 meses. Por lo tanto, digamos, eso es lo que tomó Estado Público, fue no la conversación con Vudú, sino que instalaron que Vudú va a ser asesor del gobierno de la provincia de La Rioja, cosa que ni me lo pidió, ni tampoco le pedí yo a él, ni tampoco hablamos de ese tema. Pero instalaron eso como porque él me asesoró, él me dijo fuera de su opinión con respecto a esa medida. Y ahora algunos medios están diciendo también por qué yo tengo que tomar decisiones, por ejemplo, esto en realidad, Roberto, es una cuestión ideológica. ¿Por qué? Porque he planteado la necesidad de desendeudar el sector público. ¿Cuál es el sector público? Son los empleados públicos que tienen sueldo deprimido y que se han endeudado con las algunas casas que concentran la mayor cantidad de recursos que tiene el sector público y que se convierten también en una suerte de cuasi financiera. Es decir, y tienen altísimas tasas de interés. Tenemos más información, creo que sí. Vamos con 3 al toque, 3 noticias que lees en el destapeweb.com. Vamos con la número 3. Para Patricia Bullrich, está claro que Macri sería el punching ball del gobierno. La exministra de Seguridad reveló por qué no lo dejan exponer al expresidente que cayó derrotado en primera vuelta. Bueno, la pregunta es, ¿dónde está Macri? No, Macri está decidido, y esto ya se había, digamos, anunciado antes de esta cuarentena, que no estuviese en la exposición en la primera línea de fuego, digamos. ¿Por qué? Porque, bueno, está claro que sería el punching ball. La número 2. En distintos puntos del país, las inmobiliarias comenzaron a abrir bajo protocolos sanitarios. En la ciudad de Buenos Aires empezarán a funcionar a partir del jueves, en el horario de 11 a 21. En el conurbano la situación es más complicada por las distintas realidades, pero en las zonas alejadas del AMBA, en provincia de Buenos Aires, ya iniciaron los trabajos. Ese es el caso de San Pedro, por ejemplo, que abrió la atención de 9 a 13, o de Varadero, de 10 a 16. Son horarios limitados. Y vamos con la número 1, Jorge Lanata y su lapidario balance sobre lo que fueron los 4 años de macrismo. El exconductor de PPT consignó que nunca esperaba mucho. Antes mencionaste a Cristina y sobre su salud. En un momento le dijiste pobre vieja enferma. Sí. ¿Te arrepentís de esa frase? Sí, es un poco fuerte, sí. Sí, a lo mejor no tendría que haber dicho eso. Yo estaba enojado. Yo muchas veces hablo de más porque estoy enojado. Para mí es muy difícil. Esa es una batalla que yo tengo, después hablas de las peleas, que yo tengo desde siempre, que es entre ser periodista y ser persona. ¿Viste? Yo soy periodista y me tengo que acordar. ¿Con Macri no te enojaste? No, no me enojé porque tampoco nunca esperaba mucho de Macri. Pero dejó un país endeudado a niveles... Sí, está bien, eso al lado de lo que han hecho otros también, es igual de terrible que otros. Me parece que no estuvo a la altura de las circunstancias. Bueno, fuerte repercusión ayer por mi nuevo corte de pelo. Finalmente
me la tuve que sacar, la peluca verde, porque da calor. Ya va a volver, Pero bueno, a falta de peluqueros, está bueno tener una opción B. Hubo obviamente mucha repercusión entre los comentarios del programa de ayer, de nuestro Alta Data de ayer. Uno de los elegidos es este, ahí está. Ana Freire dice, jaja, si supiera John, hoy le corté el pelo a mi papá, parece un Beatle. Bueno, esperemos a ver los testimonios de ese corte de pelo. Yo necesitaría seguramente un poquito de Beatle acá también, pero bueno, ya cuando abran las peluquerías esto seguramente va a cambiar. Muchas gracias a todos por tomárselo con el mejor humor posible, y a todos los que elogian y critican, tocan el timbre, y a todos los que elogian y critican por mi pelo, muchísimas gracias. Nosotros nos vemos mañana a partir de las 18:30. Gracias a todos, esto fue una vez más Alta Data. Clarín ya fue, TN ya fue, La Nación también. Apoyemos a los medios que resistieron estos 4 años de Macri. Dale like al video, además déjanos un comentario, así este programa le llega a todo el mundo.